sintonizando en esta tarde, queremos decirle que Dios está con usted. Queremos decirle que el Señor es un Dios maravilloso y tiene cosas grandes para su vida y para mi vida. Yo creo que en esta tarde el Señor va a transformar vidas, mentes y corazones. Yo declaro que la presencia del Señor será derramada en gran manera. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Escuche la palabra del Señor en esta tarde que traerá edificación para su vida. Le doy la bienvenida, un abrazo de lejos y le declaro bendición y abundante, amada iglesia. Amén. So, mi nombre es Cristina Sánchez, para aquellos que no me conocen, y aquí está el Pastor Juan Sánchez. I want to welcome you to our life. I want to tell you that God has a great word for you this evening. I know that the Lord is going to do great things. I know that His presence will be poured upon you. I know that He is with you, and I want you to also know it. I want you to know that God is with you. It doesn't matter what you're going through. It doesn't matter what problem you're going through. God is with you. Amén. Amen. Amén. Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos que están en sintonía. Les saludamos en el amor del Señor. Esperamos que se encuentren bien, gozando de perfecta paz, de perfecta salud. Pastora, ¿de qué más, pastora? I want to wish that I want to pray over you that you have peace, that you are healthy, that you are taking advantage of these days to be blessed. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que ya se están ahí sintonizando. We want to welcome everyone that's coming. Everyone that is watching us. Reciban un saludo de nuestro hermano aquí, ingeniero, nuestro ingeniero de ¿cómo le llamamos? De cámara, de video, ¿cómo le llamaremos? I want you to say hi to my brother German. He is the director of the cameras, and I want you to just bless him because God is doing great things with him. Nuestro hermano Germán Sánchez. Really? No se crea, no. Really? Germán Sánchez. My brother German. Amen. No se pide Sánchez, hermano. His last name is not Sánchez. Okay, hermano. Okay? Pero ya lo adoptamos como hijos, así que ya. ¿Verdad, cielo? Amén. Ok, amados hermanos, bueno, pues pastora, ¿estamos listos, pastora, o qué? Amen. We are so ready. We're excited on what the Lord is doing. The Lord is doing great things. This Sunday we had more people coming in, people that are leaving the fear aside. I know it's not easy to get out of your home, especially with everything that's going on with this virus. I know it's not easy to get out, believe me. But I just want to tell you that God is in control, and He is your protector, and He is your healer. So don't worry too much about it. Just take precautions, but don't worry too much about it. Just leave everything in the hands of the Lord. Amén. Le quiero decir, amada iglesia, que fue un servicio glorioso el de domingo y miramos que vinieron más personas, llegaron más miembros de la iglesia y algunos visitantes. Y fue algo hermoso el ver a mis hermanos en Cristo reunirnos para alabar al Señor. Yo sé que no es fácil salir en estos días, no hay un poco de inseguridad, de temor por causa de lo que está pasando. Yo no le quito, en verdad, no el resto a lo malo de la situación, pero yo quiero que usted sepa que Dios está en control y no se preocupe tanto, amada iglesia, no mire tanta noticia. Lo que yo les sugiero, ¿no? Sí, hay noticias muy amarillistas en la televisión en estos días. Te ponen algo para captar tu atención, decirte tanta muerte, pero no te dicen cuántas personas han recobrado la salud. Cuando tú nomás hablas de lo negativo y nunca de lo positivo, es porque quieres espantar a la gente. We see the news all the time, and we see they keep on speaking about the death, how many people are dying, how many people are going through this infection, but they don't tell us that recoveries. They're not telling us how many people have recovered, how many people are healthy, by the grace of God. And everything by the grace of God, of course. We need to know those things too. When the news is just telling us the toxic things, the bad things, that's just to scare you. So I don't want you to be afraid. I want you to take all the safety measures you have to take, but don't be afraid. Amen. Amén. Así que basado en eso que la pastora está hablando, vamos a hablar el día de hoy. Así que en esta oportunidad mande el mensaje a sus amigos.
Start sharing this video with everybody, your friends. That this is a way to bring the gospel to your family members, those that do not know Christ. This is a way of sharing the love of Christ. So, I want you to start sharing that video. I want you to start tagging people so that they can hear the message that God has for them. Amén. Saludamos a nuestra hermana Cristina, a nuestra hermana Katy, Want to a greet nuestra hermana my sister Cristina, Maribel, say hi to all mi of hermana you. Perla, Dios la My sister bendiga. Perla, Karen, que también se acaba de unir. Karen. Mi hermana Dorita, que también say está hi ahí. to my sister Dorita. Amén. A todos Dios me los bendiga. Everyone that is watching, God bless Y you. recuerde, comparte este video para que alguien escuche esta palabra. Just share this video so that you can share the word that God has in store for them. Que alguien va a ser edificado el día de hoy. I know that this word is going to bring restoration, it's going to bring faith, it's going to bring peace to those souls that are feeling hopeless. Amén. Vamos a hablar sobre el tema. We're going to speak about the topic, Ten confianza en Jesús. have trust in Jesus. Ten confianza en Jesús. Have trust in Jesus. Yo no sé si usted ya está listo I don't know if you're ready para escuchar este mensaje, to hear this message. pero yo estoy listo para mandárselo, para But predicárselo. I am ready to just share this scripture with you, this message with you. Discúlpeme un momento I'm sorry. si usted mira que de repente me pongo muy excitado, muy gozoso, muy... Excuse my excitement. Excuse if I out of nowhere start just doing random stuff. Pero es que yo me he dado cuenta I found something. que la alabanza a Dios, I've learned something. I've learned that the praise to God, el gozo que el Señor ha puesto en mi vida that the joy that the Lord has put in my life, y que ha puesto en tu vida, and that joy that He has put in your life, está medido. it is at a measure. El gozo mío está medido My joy is measured por el infierno because of the hell de donde Dios me ha sacado. that I was brought out of. Así que So, si el infierno, if the hell, si el problema, if the problem, si la enfermedad, if sickness, si la the circunstancia circumstance donde Cristo te sacó where God brought you out, where Christ brought you out, es pequeño, if it was something small, así va a ser tu gozo. then you will pray small. Pequeño. Así será tu agradecimiento. Your gratefulness will be that small. Pequeño. Pero si tu infierno, But if your hell, si el problema, but if your problem, si la circunstancia if the circumstance donde Cristo te sacó where Christ got you out of, es grande o era grande, if it was great, it was big, así de grande será tu gozo. so then your joy has to be the same as big as the hell you went through. Jesús enseñó en una ocasión Jesus taught something. que al que mucho se le perdona, He said that those that He forgave much, al que mucho se le perdona, those that He forgives much, mucho ama. will love much. Así que mi agradecimiento a So Jesucristo my gratefulness to es Jesus grande. is great. Así que no me puedo contener. I cannot hold back. Y le pido disculpas de antemano And I ask you to excuse my si usted excitement. no entiende mi locura, If you don't understand my craziness, si usted no entiende por qué me emociono you tanto, don't understand why I get so emotional, so excited. por qué grito, Why do I shout? por qué lloro, Why do I cry? es porque yo reconozco It's because I recognize que el infierno a donde yo the iba hell where I was heading to era grande. was a great, big. Y no había escapatoria, no había salida para mi vida. There was no way out and there was no escape. No había forma de cómo yo pudiese salir de allí. There was no form in where I would have gotten out with my own strength. Pero cuando más perdido estaba yo, But when I felt the most lost, cuando más caído estaba yo, when I felt that I fell so hard, cuando ya sentí que mi vida había tocado fondo, when I felt that I was at the bottomless pit, Cristo Jesús extendió su mano de amor y de misericordia. Jesus extended His mercy and His love for me. Póngame atención. Pay attention. Cristo extendió su mano de amor y de misericordia. Jesus extended His hand of mercy and love for me. Cristo no me juzgó. Jesus never judged me. Cristo no me rechazó. Jesus never rejected me. Jesús no me dijo por qué. Jesus didn't say, why did you do this? Jesús simplemente extendió sus brazos Jesus just extended His arms. y me dijo, bienvenido a casa, hijo He mío. said, welcome back, my child. Bienvenido a casa, hijo mío. Welcome back to your home. Así my que child. al que mucho se le perdona, So if you have been forgiven much, mucho ama. you should love much. Así que entiéndame por favor el día de hoy. So understand my craziness. Y para entrar en el consejo de la palabra, And to enter to the scripture, que está jugoso, it is a very juicy word. ten confianza en Jesús. Have trust in Jesus. Ten confianza
en Jesús. Have trust in Jesus. Marcos capítulo 4, Mark 4, 35 al 41. 35, 41. Marcos 4, 35 al 41. Mark 4, 35 through 41. Y yo voy a leer la nueva traducción viviente. I will read the New Living Translation. Living Translation. Dice el versículo 35. 35 says, Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. as evening came, Jesus said to his disciples, let's cross to the other side of the lake. Y dice el versículo 36. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. 36. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. 37. Pronto se desató una tormenta feroz. 37. But soon a fierce storm came up. Dice, y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, Teacher, don't you care that we're going to drown? 39. 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. 39. When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, Silence, be still. Suddenly the wind stopped and there was a great calm. 40. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? 40. Then he asked them, Why are you so afraid? Do you still have no faith? 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. 41. The disciples were absolutely terrified. Who is this man? They asked each other. Even the wind and the waves obey him. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, te damos gracias por tu palabra. we thank you for your word. Palabra que es fiel y digna de ser recibida. A word that is faithful to be received by Padre, everyone. bendecimos a todos los amigos, We bless all our friends, todos nuestros hermanos en la fe, all our brethren in Christ que se están conectando para mirar este video. that are connecting themselves to watch this video. Y bendecimos a aquellos And we bless those que mirarán este video that will watch this video a través de las redes sociales. through the media. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, todas las personas que son de aquí de Estados Unidos, everyone that's here in the United States, que son del estado de Texas, that are from the state of Texas, del área de Bryan College Station, from the area of Bryan and College Station, hasta todas las personas que nos miran and all those that are watching en México in Mexico, o en los diferentes países donde nos están mirando el día de hoy. in different countries. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, rogamos we plead que la presencia de tu Santo Espíritu, that your presence, Lord, que no tiene límite, that has no limit, que no tiene barreras, no tiene that fronteras, has no barriers, that has no borders. en el nombre de Jesús, In Jesus' name, mandamos tu palabra de bendición we send a word of blessing a cada persona que nos está to mirando, each person that is watching us, cada persona que está escuchando, all that people that are listening to this message, todos aquellos que nos miran en sus celulares, those that are watching on their cell phones, tabletas, computadoras, on their iPads, computers, televisiones, televisions. en el nombre de In Jesús, Jesus' name, reciban receive una unción the poderosa powerful de tu anointing Santo Espíritu of your Spirit, y Lord, que todo temor, and that all fear, todo miedo all fear, sea quitado de nuestras vidas. all terror be taken away En el from our nombre de lives. Jesús, In Jesus' te name, damos gracias we thank you, y Lord. todos decimos And we all say, amén. Gloria al Amen. Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, mi hermana Estela, God bless my sister Estela, mi hermana Brenda, mi hermano José Luis Martínez. Dios los bendiga a todos. Brenda, my brother Jose Luis. En el nombre de Jesús vamos a comenzar a hablar esta bella palabra. We will start to speak this word. Pongan atención. Pay attention to this. Algunas veces
Sometimes algunas veces Sometimes es humanamente imposible it is humanly impossible no tener miedo. to not be afraid. Las circunstancias a nuestro alrededor Circumstances that are around a us, veces provocan ese miedo. they provoke that fear, that us being afraid. Pero yo quiero que usted mire el día de hoy I want you to see something. dos puntos diferentes del miedo. 2 points that we will be speaking about fear. El miedo algunas veces Sometimes fear no es malo, is not bad, sino que puede ser usado por Dios but it can be used by God para cambiar nuestra vida de dirección. to change our lives from direction. Íbamos hacia esta dirección, We're going to a direction, pero vino miedo a nuestra vida but fear came to our lives, y Dios usó ese and miedo God used that fear, y cambió nuestra vida a esta and He dirección. turned us to a different direction. Eso sucede con muchas personas This happens with different que people. rinden su vida a Jesucristo. They surrender their lives to Christ. Le voy a dar un ejemplo. I will give you an example. Vamos a suponer que usted está de pie Let's suppose that you are standing. en la orilla You're standing in the border del edificio Empire State Building. at the Empire State Building. State Building. Usted está en la orilla del edificio. You are at the edge of that building, Aproximadamente 1,400 pies de altura. approximately 1,400 feet of height. Imagínese, usted está a 1,400 pies de You are altura. 1,400 feet high En la orilla del edificio. at the edge of that building. Y de repente un viento viene y sopla. And suddenly you feel this wind behind you pushing you. Y siente usted como que el viento lo va a impulsar hacia abajo del And edificio. you feel like the wind is just going to throw you down from that building. Y a usted le da miedo. And you are afraid. Póngame atención. Pay attention to this. Esa clase de miedo That type of fear. a no caerse del edificio Fear to not fall from a building. puede ser usado por Dios It can be used by God para advertirle a usted to warn you del peligro en el cual usted se encuentra of the danger that you are about to find yourself y in. que tiene que alejarse inmediatamente And that you need to get away de la from orilla de ese get edificio away from the edge of the building. porque se puede lastimar. Because you can hurt yourself. Muchas personas Many people vienen a Dios, come to Christ. vienen a Cristo They come to Christ por el miedo a irse al infierno. for the fear of going to hell. Y lo que en un principio And what in the beginning was comenzó siendo un miedo, something that at the beginning was a fear, Dios lo volteó. God turned it around. Dios lo usó y lo volteó God used it para alejarlo a usted del pecado, to get you away from sin, para que usted no vaya al infierno. so that you would not go to hell. Y ahora And now usted sirve a you Cristo serve Christ por amor, for love, por una relación que tiene con Él. for a relationship that you have with Him. Todo empezó con un miedo, Everything started out of fear, pero ahora but now usted tiene una relación you have a con relationship Dios. with God. Usted ama a Dios. You love God. Bueno, póngame atención. Pay attention. Ese miedo That type of fear es un miedo saludable. is a healthy fear. Dios lo usó God uses it para cambiar su vida to change your a life una manera positiva. in a positive way. Pero hay otra clase de miedo But there's a different kind of fear que no puede ser usado por Dios that will not be used by God, porque es un miedo descontrolado because it's a terror, it's a fear that is without control, que menosprecia el poder de Dios that belittles the power of God, y limita la unción de Dios sobre nuestra vida. that limits the anointing of God over our lives. Esta clase de miedo enfermizo, This type of terror or fear, en vez de acercarnos a Dios, instead of getting us close to God, aún nos aleja de Dios. it makes us go farther away from God. Y ese miedo And that type of fear se convierte en una fobia. will convert itself to a phobia. Una fobia. A phobia. La palabra fobia The word phobia significa means temor intenso, an intense fear, irracional, an irrational fear de carácter enfermizo. of a sick mind. Pongan atención. Pay attention to this. Este es un miedo enfermizo, This type of fear is a sickening fear lleno de un intenso temor irracional, of an intense fear that is irrational, donde la gente where people tiende a dudar del poder de Dios, just doubt of the power of God. limita el poder de Dios, You limit the power of God. cree que otras cosas
son más poderosas que You Dios. think that other things are greater or more powerful than God. Y estas personas con este miedo enfermizo, esta fobia, And these people that have this type of phobia or this type of fear, estas personas these people, tienen diferentes clases de miedos. they have different types of fear. Acrofobia, Acrophobia, miedo a las alturas. your fear of heights. Arrenofobia, Arenophobia, miedo a los hombres. afraid of men. Brontofobia, Brontophobia, miedo a las tormentas y a los rayos. being afraid of lightning and storms. Claustrofobia, Claustrophobia, miedo a estar encerrado en lugares pequeños. being afraid of being in small spaces. Y ahí le va una nueva. And there's a new one, Y no sé si está en el diccionario. and I don't even know if it's in the dictionary. Esta es una revelación de parte de Dios para mi vida. This is a revelation from God to me. Covidofobia, COVID phobia, miedo al coronavirus. afraid of coronavirus. La pon atención. Pay attention to this. Covinofobia, COVID fear, covinofobia. COVID phobia, Diga covinofobia. Covinophobia, Así que se acaba. Covinofobia, Covinophobia. miedo al coronavirus, amado. You're afraid of coronavirus. Quiero decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Nadie debe de exponerse. You should not expose yourself. Todos debemos tomar las precauciones We necesarias. all need to take safety measures. Todos debemos de lavarnos las We all have to manos. wash our hands, Quizás póngase su máscara. use your mask, Haga las cosas que tenga que hacer. do whatever you have to do. Pero de eso But a vivir encerrado, just being in closed doors with the doors shut a vivir atemorizado, and feeling all terrorized, son dos cosas muy diferentes. there's two different things. La fobia del virus The phobia of the virus es tan dañina, is very bad, ponga atención, y es tan mala, and it's so bad. quizás la fobia del virus Having phobia of this virus viene a ser peor que el mismo virus. is worse than the virus itself. Póngame atención, Pay attention to this. porque el coronavirus Coronavirus puede matar tu cuerpo, can kill your body. pero la fobia al virus The phobia to the virus te mata en vida. will kill you alive. Por causa de la fobia del virus, Because of the phobia that you feel against the virus, muchas personas many people, dejan de vivir. they stop living. Ponga atención, por causa de la fobia del virus, Because you are so afraid or you have this phobia. muchas against the virus, personas many people, dejan de vivir, they stop living. aunque no han muerto. Even though they're not dead. Están vivos, They're still alive, pero ya dejaron de vivir. but they stop living. Muchos de nosotros Many of us, tenemos que pasar we have to go through de la teoría, from the theory a la práctica. to the practice. Como creyentes, As believers, debemos de pasar we have to pass de la teoría from the theory a la práctica. to the practice. Por mucho tiempo For so long, hemos leído la Biblia. we have read the word. Por mucho tiempo hemos escuchado las predicaciones de la palabra de So Dios. long we have heard many preachings. Por mucho tiempo For so long, hemos aprendido qué es lo que la Biblia dice. we have learned what the Bible teaches. Pero póngame atención, But pay attention to this. es tiempo ahorita, It is time now. tiempos como este, Times like this. es donde el creyente This is where the believer debe de pasar de la teoría has to pass from the theory a la práctica. to the practice. Ya conocemos algo de la palabra de We Dios. know something about the Word of God. Ya hemos aprendido el idioma. We have learned the language. Dígalo así, pastora, cristañol. Christian, no, Cristiañol. Christianese. Cristianista, en español es cristiañol, y usted diga lo que se dice. Hemos aprendido a hablar el idioma We cristiañol. have learned the language Christianese. El idioma cristiañol The language Christianese, es el idioma que hablan los cristianos. it's the language that Christians speak. Sabemos decir amén. We know how to say amen. Sabemos decir gloria a We Dios. know how to say glory to God. Sabemos decir Dios es We bueno. know how to say God is good. Sabemos decir santo, 3 veces santo. We know how to say holy, He is holy. Sabemos decir todo lo puedo en Cristo y me fortalece. We know how to say we can do all things through Christ that strengthens us. Sabemos decir Él es mi salvador. We can say He is my Savior, He's my healer. Sabemos decir Él es mi protector. We know how to say He is my protector. Pero todo eso lo hemos aprendido en teoría. But we have learned this as a theory. Pero en momentos como estos, But in times like this, como creyentes, como cristianos, like believers that we should be, esto yo no lo espero de los mundanos. No, esos mundanos no. I know that worldly people they can't
talk like this. Esto yo no lo espero de los no creyentes. I don't know way that the world knows best than us. Esto estoy hablando yo a los cristianos, a los Right creyentes. now I'm speaking to the believers. Debemos de pasar de la teoría a la We práctica. have to pass from theory to practice. Lo que hemos aprendido en la Biblia, We have learned in the Bible. lo que hemos aprendido en la We iglesia, have learned in church. lo que hemos aprendido en la escuela dominical, We have learned at Sunday school. el idioma cristiano que hemos aprendido a hablar, The language Christianese that we have learned to speak. debemos de ponerlo a la práctica. We need to practice it. Y si verdaderamente And if truly creemos we believe que todo lo puedo en Cristo que me that we can fortalece, do all things through Christ that strengthens us, si verdaderamente creemos que Él es nuestro sanador, if we truly believe that He is our healer, en tiempos como estos, in times like this, en tiempos de coronavirus, in times of COVID-19, en tiempos de necesidad, in times of need, en tiempos de escasez, in times of lack, en tiempos de tempestad, in times of storm, es cuando debemos de poner nosotros por obra this is where lo que hemos aprendido. this is where we need to put to work what we have learned, or to practice what we have learned. Tenemos que poner a prueba We have to go have a test. de lo que hemos aprendido. We have to go through a test of what we have learned. Tenemos que poner a prueba de lo que hemos aprendido. We have to put to test what we have learned. Y eso es exactamente lo que Jesús And this is what Jesus hizo con los discípulos en el pasaje que hablamos. did in this scripture. Y eso es exactamente lo mismo And it's the same thing que Jesús quiere hacer contigo y conmigo that Jesus wants to do with you and with me el día de hoy. today. Así que So, tengo 3 puntos para ti el día de hoy. I have 2 points. 3 points, pastor. I have 3 points. No me quede uno, 3. 3 points. Punto número 1. Point number 1. Para los hermanos que les gusta anotar. For the brothers that like to put write notes. Punto número 1. Point number 1. Antes del coronavirus, pastor. Before COVID-19, En el tiempo del coronavirus. in the time of Y COVID-19, después del coronavirus. and after COVID-19, Sigo enseñando 3 puntos. Vamos. I'm still teaching 3 points. 3 puntos. Vamos. Punto 3 número 1. points. Point number 1. ¿Qué fue lo que pasó What happened si todo estaba bien? if everything was okay? ¿Qué fue lo que pasó What happened si todo estaba bien? if everything was going so well? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? You have asked yourself this question. ¿Qué pasó? What happened? Todo estaba bien. Everything was going so well. Los versículos que leímos The scripture that we read en Marcos 4, in Mark 4, vamos a leer los primeros 3 versículos que leímos. we're going to read the first 3 verses that we were reading. El 35 dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. 35, as evening came, Jesus said to the disciples, let's cross the other side of the lake. 36, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. 36, so they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although the boats followed. 37, 37, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. but soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat and it began to fill with water. ¿Qué fue lo que pasó si todo estaba bien? What happened if everything was going so good? Note que cuando los discípulos partieron de la orilla del lago, Notice that when the disciples have left the side of the lake, todo estaba bien. everything was fine. Todo estaba bien. Everything was fine. La familia estaba bien. The family was doing good. Las finanzas estaban bien. Finances were doing good. La economía de mi país estaba bien. The economy of my country was doing well. La salud de mi cuerpo estaba bien. My health was doing very well. Mi matrimonio estaba bien. My marriage was doing well. La comunión y relación con mis hijos estaba My bien. communication and relation with my children was doing well. Los patrones de mi trabajo, todo marchaba bien. My employers and I were doing so good. Pero ¿qué fue lo que pasó? But what happened? Tal parece como que el mundo se volteó en un momento, en un instante. It seems like everything turned around in an instant. Todo estaba bien cuando salieron de la orilla. Everything was good when they were at the side Pero of the lake. cuando ellos no lo esperaban, But when they less expected it, cuando ellos menos lo when esperaban, they less expected this, llegó una tormenta the storm arrived. que descendió tan fuerte It descended so harsh que el barco donde ellos iban se llenaba de agua. that the boat was filling with water. Y usted mira una cosa, I want you to know something. estos hombres que andaban con Jesús, This men that were in the boat with Jesus, estos hombres que andaban con Jesús no eran cualquier hombres. these men were not just any men. En su gran mayoría
the majority of them, eran gran pescadores. they were great fishermen. Ellos sabían de lo que era andar en barcas. They knew what it was to be on a boat. Ellos sabían lo que era andar en el lago. They knew what it was to be in a lake. Eso no era nada difícil para ellos. That was not something difficult. Era un día más en el parque para It ellos. was another day at the park. Estaban acostumbrados a eso, They were so used to it, a subirse a sus barcas, to get on the boat, a meterse al mar, al lago adentro, to go inside the lake. y a pescar. Eran pescadores. They were fishers. Pero nota una cosa, Understand one thing. este día algo diferente sucedió. This day there was something different. Una tormenta inesperada llegó a sus vidas. An unexpected storm came to their life. Quiero decir una cosa, I want to tell you en something. su gran mayoría, In the majority, muchas veces, many times, las tormentas, storms, lo digo por mi experiencia, and I say it by experience, las tormentas storms, hasta el día de hoy up to now, no me han mandado un email, they don't send you an email that they're coming. no me han mandado un mensaje de texto. They don't send a text, a message. Mira, no han tenido las tormentas la cortesía de echarme una llamada por teléfono. Storm doesn't have the courtcy to call you to let you know that it's coming. ¿Sabes que mañana a las 12 voy a estar ahí? It doesn't call to say, I will be here by 12. Voy a hundir tu barca. I will flood your boat. Las tormentas llegan Storms just come cuando menos te la esperas. unexpected. Yo no sé cuántos de los hermanos que nos están mirando están de acuerdo conmigo. I don't know how many of you can agree with me. Yo no sé si usted ha pasado por una tormenta. I don't know if you have gone through a storm. Levante una mano si usted ha pasado por una tormenta. Lift your hand if you have gone through the storm. Yo no sé si usted ha pasado por más de una tormenta, señor. I don't know if you've gone through more than one storm. Levante las dos manos si ha pasado por más de una Both of tormenta. your hands if you have gone through a storm. Yo no sé si usted ha pasado por tantas tormentas I don't know if you have gone through so many storms que si Google la palabra tormenta, that if I Google the storm, me sale su nombre. your name pops up. Levante las dos manos y un pie. Lift your hand and a foot. Levante las dos manos y un pie. Lift your hands and feet. Porque a veces Because sometimes son tantas las tormentas de la vida storms are so many que no tenemos that we don't have oportunidad opportunity ni siquiera de prepararnos of preparing ourselves para luchar en contra de ellas. to battle against them. Póngame atención. Pay attention to this. Nos agarran desprevenidamente. It comes so unexpected. Así dice la escritura. The scripture says Que todo estaba bien. that everything was going ¿Qué fine. pasó si todo estaba If bien? everything was going so El good, matrimonio estaba if bien. your marriage was doing so Y de good, repente una carta de divorcio. and out of nowhere they bring you the papers for divorce. La relación estaba The bien. relation was doing so good. Y de repente una nota en la almohada And then they just leave you a note on your pillow diciendo me fui. saying, I'm gone. I'm Yo gone. no sé, póngame atención. Pero si yo estaba tan bien esta mañana. But if everything was doing so good, we were all doing so good. Me levanté en la mañana de mi cama I got off my bed y terminé la noche en el hospital. and I just ended up at night in the hospital. Pero si mi hijo se acaba de ir a trabajar But if my son just left to work y me están llamando and they're just calling me, de que hubo un accidente y tengo que ir a ver qué there sucedió. was an accident and I have to go see what happened. Póngame atención. Pay attention to this. Las tormentas llegan Storms come cuando menos te lo esperas unannounced. y sin previo aviso, exactamente, sin previo aviso. They come unannounced. Cuando menos te lo esperas. When you don't even expect it. Las tormentas llegan cuando menos te lo esperas. They come when you don't expect it. No te lo esperabas. You were not hoping for Pero something llegó. like this. You were not waiting for something like this. Ahora mira esto. La tormenta a los discípulos les llegó, The storm came to the disciples, pero ellos but they estaban en la perfecta voluntad de Dios. were in the perfect will of God. Ellos no estaban en desobediencia. They were not being rebellious or disobedient. Jesús les dijo, vamos al otro día. Jesus says, let's go to the other side. Todos se subieron a la barca They all got on the boat e iban al otro día, and they went to the other side, obedeciendo la palabra de Jesús. obeying the word of Jesus. Póngame atención a esto. Pay attention to this. La tormenta puede llegar The storm can come sin previo aviso, without announcement, aunque usted se encuentre even if you en la perfecta voluntad de Dios. are in the perfect will of God. Aunque usted se encuentre en obediencia con Even Dios, though you're being obedient with la God, tormenta va a llegar. the storm will come. Ahora, Now, tengo que aclarar esto. I want to clarify this. Las tormentas en la vida van a llegar The storms in life will arrive. cuando usted esté obedeciendo a Dios. When you're obeying God,
aun cuando usted sea una persona rebelde. And even when you're being rebellious. Las tormentas van a llegar cuando usted esté en la voluntad de Dios. Storm will arrive when you are in the will of God. También cuando usted esté fuera de la voluntad de Dios. And also whenever you're out of the will of God. Muchos creyentes piensan Many believers que think los problemas nunca les llegarán that problems will not come to them. porque están caminando en perfecta obediencia a Dios. They think that they're being so obedient to God. Pero eso no funciona así. It doesn't work that way. Póngame atención. I want you to pay attention to this. Recuerde esto. Remember this. Un buen maestro, A good teacher, un buen maestro a good teacher prepara a sus will alumnos. prepare his students. ¿Para qué? For what? Para que el maestro les enseñe, les enseñe, les enseña a los alumnos. For what is the teacher just teaching and teaching and teaching you? Póngame atención. Pay attention to this. Para ponerles una prueba. To prepare you for a test. El buen A maestro good teacher prepara a sus alumnos will prepare his students para la prueba. for the test. Jesús es nuestro buen maestro Jesus is the good teacher. y Él nos está preparando He is preparing para us la prueba. for the test. Él preparó a sus discípulos Prepared his disciples para la prueba. for the test. Así que dijo Jesús, Jesus said, el día de la prueba se llegó. the time of the test is now. Le dijo, vamos a la otra orilla. He said, let's go to the other side. Y yo quiero que usted entienda una I cosa. want you to understand one thing. Jesús ya sabía Jesus knew que en la barca that in the boat, cada uno de sus discípulos each one of the disciples recibiría would receive una prueba a test para ver si habían aprendido to see if they have learned lo que Él les había enseñado. what he had taught them. En estos tiempos de coronavirus, In these times of COVID-19, en estos tiempos de escasez, in these times of lack, en tiempos de conflicto matrimonial, times of marital conflict, en tiempos de enfermedad física, in times of physical infirmity, en tiempos de desánimo espiritual, in times of discouragement, Dios te está preparando. God is preparing you. Dios te preparó de antemano God prepare you before para que tomes esta prueba. so you can take this test. Y no es para que tú fracases en la Not prueba. for you to fail the test, Es para que tú pases la prueba. for you to pass this test. Porque si tú estás en una situación If you're in a situation el día de hoy, today, es porque Jesús it's because Jesus, ya te había previamente preparado. he had previously prepared you. Jesús ya te había enseñado Jesus had already taught you para que pudieses pasar por esta prueba. that you would be able to pass this test. Yo quiero que usted entienda una I cosa. want you to understand one Un thing. buen maestro A good teacher jamás le va a poner a sus alumnos will never test his students una prueba de algo que no les haya enseñado. something that he did not teach them. Un maestro, Teacher buen A maestro, good teacher jamás will never test, le va a poner una prueba a sus alumnos will never test his students. de algo Something que no les haya previamente enseñado. he did not teach before. Así que, So, si tú estás pasando en este momento if you're going through a por la problem prueba right de la now, enfermedad, if you're going through the test of infirmity, por la prueba del divorcio, of a test of divorce, por la prueba de la escasez, of a test of need, por la prueba del miedo al coronavirus, of the test of COVID-19, ya Dios te había enseñado, being afraid of COVID-19, ya Dios te había enseñado God had already taught you previamente, previously por medio de su through palabra, his word. ya Dios te había preparado God had already prepared you para este for momento. this time. Así que, So, ahora en el momento de la prueba, now in the time of test, dile Espíritu Santo, say, Spirit of God, tráeme a memoria bring to my mind, bring toda to la memory palabra all the word que ha sido enseñada a mi vida. that I have been taught. Trae a mi memoria Bring to memory, todas las palabras bring me to memory que all the word tú has revelado a mi vida. that you have revealed to my life. Porque en este momento de prueba, In this time of test, dígale Espíritu Santo, say, Spirit of God, dígale Espíritu say, Santo, Spirit of God, vamos a pasar la you prueba. will pass this test. Vamos a llegar a la otra You orilla. will go to the other side. Vamos a cumplir con tu You will palabra. fulfill your word. Si tú dijiste, Jesús, If you said Jesus, vamos a la otra orilla, go to the other side. eso quiere decir That means que yo no me puedo ahogar en esta that I will tormenta. not drown in the storm. Mi barco no se puede hundir en esta My tormenta. boat will not sink in the storm. Porque tu palabra fue, Because your word was, vayamos a la otra orilla. go to the other side. Dígale al Señor, Tell the y Lord, yo sé and I know que tú no eres hombre para que you're mientas, not a man that will lie. ni hijo de hombre para que te You're arrepientas. a son of man to repent. Lo que tú me You prometiste, promise me, tú lo cumplirás. you will fulfill it. Y si tú And prometiste if you promise que yo y mi casa te serviremos, that me and my house will serve you, yo no me puedo morir en esta I will tormenta not die in the storm hasta no ver a mi esposo until I don't see
my hasta husband, no ver a mi until esposa, I see my wife, hasta no ver a mis hijos until I see my children, postrados delante de ti, bowing down to God, sirviéndote serving con you, todo su corazón. serving you with all Así que their esta hearts. barca So this boat no se puede will hundir. not sink Contigo with you. yo voy a llegar a la I orilla. will go to the other side, Lord. Dígale al Señor, Say, Lord, contigo with you. yo voy a llegar a la I will orilla. go to the other side. Escríbalo en las redes sociales. Write it down. Contigo With you. yo voy a llegar a la I orilla. will go to the other side. Porque tus promesas Because your promises son sí. are yes. Tus promesas Your promises son amén. or amen. Alguien diga Someone amén. say amen. Alguien diga gracias Jesús. say thank you, Jesus. Alguien diga contigo Say with you. yo llegaré al otro I will lado. go to the other side. Bendito sea el Señor. Tome agua, pastora. I drink some water. Bendito sea el Señor, mi amado hermano. Y esto apenas comienza. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Y esto apenas comienza, amado hermano. This is just the beginning. Así que punto número 1. Point number 1. ¿Qué fue lo que pasó si todo estaba bien? What happened if everything was doing so well? Llegó el momento de tu prueba. The time of your test came. Tu maestro Your teacher, planificó esta prueba para ti. he had this test planned for you. Porque tu maestro Because your teacher confía trusts en la preparación in him preparing you, que él te dio. in the preparedness that he gave you. ¿Alguien dice amén a eso? Can you say amen to that? Punto número 2. Point number 2. Punto número, los está anotando. Punto número You're 2. writing notes. Point number 2. Lo hizo He did it. a propósito. He did it on purpose. Yo quiero que usted entienda una cosa, mi I want you to hermano. understand one thing. Mi Cristo Jesús, Like Jesus, nada, nothing le sucede por Nothing coincidencia. that he does is a coincidence. Nada de lo que sucede Nothing that happens lo sorprende o lo asusta. will surprise him or make him be frightened. Mi Cristo Jesús My Jesus, todo lo he hace always does everything a propósito. on purpose. Él sabe lo que está He haciendo. knows what he's doing. Él sabe lo que está haciendo. He knows what he's doing. Él sabe a dónde lleva tu vida. He knows where he's taking your life to. Puede que tú no lo sepas. You might not know it. Puede que tú no lo entiendas. You might not understand it. Puede que tú digas, pero, ¿por qué? ¿Cómo? You may say, why? La Biblia dice, The Bible teaches. Marcos 4, Mark 4. los versículos que leímos, The adelante, verse that we read. 38 y 39. 38 and 39. Marcos 4, 38 y 39. Mark 4, 38 and 39. Estoy leyendo nueva traducción viviente. The New Living Translation. Dice 38. 38. Note, la tormenta había llegado. Notice, the storm had arrived. El barco se estaba hundiendo. The boat was breaking. Y 38 dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. 38. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. Dice, los discípulos lo despertaron. Maestro, The disciples woke him up shouting, Teacher, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. don't you care that we're going to drown? 39. 39. Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. 39. When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, Silence, be still. Suddenly the wind stopped and there was a great calm. ¿Cómo? Pregúntase, ¿cómo? Question. How? ¿Cómo? How does this happen? ¿Qué clase What type of de Salvador a savior se duerme cuando tú estás viviendo una tormenta? falls asleep when you're going through a storm? No tiene sentido, pastor. It makes no sense. ¿Qué clase de Salvador What type of teacher se echa a dormir will fall asleep confortablemente en very una almohadita? comfortably on a pillow? ¿Qué clase de Salvador What type of savior se echa a dormir will fall asleep mientras tú while you estás viviendo una tormenta? are living a storm? Póngame atención. Pay attention to this. Jesús lo hizo a propósito. Jesus did it on purpose. Jesús lo hizo a propósito. Jesus did it on purpose. Jesús Jesus, no se quedó dormido sin pensar. he didn't fall asleep without even thinking. Él no estaba sentado en una silla y empezó a cabecear. He was not just sitting on a chair, started rocking and started falling asleep.
Jesús lo hizo a propósito. Jesus did it on purpose. Esto está claro en la escritura. Very clear in the scripture. Jesús se durmió a propósito Jesus fell asleep on purpose. porque la Biblia dice Because the Bible says que se fue hasta la parte de atrás del bote, del barco. that he went to the back of the boat, Y dice and it says que se puso una almohada en su cabeza. that he slept on a cushion. Jesús dijo, ahí la vemos. His head was on a cushion. Viene el tiempo de la prueba. He says, okay, here comes the test. Vamos a ver Let's qué see. tal hacen Let's ustedes. see if you will pass the test. Y Jesús se echó a dormir. And he fell asleep. Póngame Pay atención. attention to this. Muchas veces, Many times cuando tú estás tomando una prueba, when you're taking a test, ahí en la escuela, right there in school, cuando antes tomabas tú, cuando eras joven, when you were younger, you would take a test, cuando eras niño, or when you were a child, y estabas en la escuela, and you were in school, y estabas en la hora de la prueba, and you were in the time of the test. nota, Notice this. en ese momento de prueba At that time of the test es cuando no únicamente tú, is where not only you, pero es donde tu maestro it's when your teacher, estaba más callado que nunca. he would be very silent. He would not be speaking while you were taking a test. Callado. Your teacher was silent. Estaba callado. He was silent. Observando que la clase tomara el examen. Just looking at everybody taking the test. Observando que no estuvieses copiando. Looking around so you would not be copying anybody the test. Que no estuvieses mirando a tus compañeros You alrededor. would not be checking out other people's tests. En el momento de la prueba In the time of the test es cuando el buen maestro is where the good teacher más silencio guarda will be very quiet, very silent para observar. to watch. Póngame atención. Pay attention. Y no nomás guarda silencio, He will not just be silent. pero algunas veces Sometimes el maestro the teacher, en el momento de la prueba in the time of the test, hace como que sale de la clase. sometimes he acts like he's going out of the classroom. Y se para allá en la puerta, se sale. He stands right there where the door is at. Tú no lo miras, You don't see him, pero él te está mirando. but he's still watching you. Está mirando, él estás The copiando. teacher's still watching to see if you're copying. Va y se para por una ventana. He will see through a window. Tú no lo miras, You're not looking at pero él him. está observando a ver quién está But the copiando. teacher is still watching to see that you're not copying the test. A ver qué estás haciendo. To see what you're doing. Pon atención. Pay attention to this. Muchas de las veces, Many times, many times, esto sucede en tiempos de prueba. this happens in time of test. El Salvador del mundo The Savior of the world, se echó a dormir. he fell asleep. Se durmió. He fell asleep. Muchas veces, Many times, en el momento de tu prueba, in the times of the test, tú te sientes solo. you feel lonely. No escuchas nada. You don't listen to anything. No escuchas la voz de Dios. You don't hear the voice of God. Algunas veces no viene palabra de ánimo a tu vida. Sometimes you don't even receive a word of encouragement. Algunas veces nadie te dice nada lindo a tu vida. Sometimes people don't even say nothing good to you. Hay silencio a tu alrededor. People are silenced. Tú volteas hacia los lados. You look around. No miras al You maestro. don't see the teacher. No, nadie te dice nada. Nobody tells you anything. Tú sientes que no sabes las You respuestas. feel like you don't have the answers. Crees que vas a reprobar el examen. You think that you're going to fail the test. Mas sin embargo, But yo quiero que tú entiendas una I cosa. want you to understand one thing. Tu maestro, Your teacher, tu Salvador, your Savior, lo hizo a propósito. did it on purpose Porque Él sabe because He knew que hay una prueba that there's a test que tú tienes que that pasar you need to pass. para que cuando pases esta So prueba that when you pass this test, puedas avanzar a otro nivel de gloria. you can go to a higher level of glory. You Puedas ir a una dimensión mayor de gloria. can go to a greater dimension. El of glory. buen maestro sabe The good teacher que knows no te puedes quedar toda tu vida en you kindergarten. cannot stay in kindergarten forever. Tienes que avanzar. You have to go to the next grade. Tienes que You avanzar. have to go to the next grade. Quizás para el maestro Maybe for the teacher ponerte el examen to give you the test. y verte la cara de preocupación See your worried face. no sea lo más lindo para It él. might not be pleasant for him. Porque el maestro te ama. Because the teacher loves you. Porque el maestro tiene cuidado de ti. The teacher takes care of El you. maestro quisiera responder por The ti. teacher might want even to answer for you. El maestro quisiera pasar tu examen exento. The teacher would love to be the one that passed the test for you. Pero él sabe But he knows que tú necesitas aprender you need to learn de las lecciones, of the lessons, de las tormentas, the storm, de las preocupaciones, de los problemas, of the problems, del the coronavirus. COVID-19. Tú necesitas You aprender have to learn. para poder confiar en el So that you Señor, will learn to trust in Jesus. para depender de Él. Depend on Him.
Tienes que llegar a una dimensión de gloria You have mayor. to go to a greater level. Tienes que llegar a un nivel mayor de To gloria. go to a greater level of glory. Así que el maestro te pone el examen. This is why the teacher is giving you this test. Aunque quizás se duela por ti. The teacher might hurt for you. Cuando te sientes solo, When you feel lonely, Él está contigo. He is with you. Así que hoy, Today, ¿cómo te sientes con los exámenes de tu vida? how do you feel with the trials and tests that you're going through right now? Hay alguien que me está mirando. Right there that you're watching us. Hay un hombre o una mujer que me está mirando. There's the woman or man that Que está are, pasando por exámenes that fuertes. are going through hard tests. Está pasando por exámenes Difficult tests. difíciles. Very difficult tests. Exámenes muy difíciles para su vida. Tests that are too difficult for their lives, or they feel that they are too difficult for their lives. Exámenes familiares. Tests in the family area. Exámenes matrimoniales. Tests in the marriage area. Exámenes de salud. Tests on their health area. Exámenes de escasez. Tests of need in their lives. Exámenes espirituales. Spiritual tests. Hay personas que me están mirando There's people that are watching us. que están pasando diferentes exámenes en su vida el día de That hoy. are going through different tests. Hay personas que no quieren salir de su casa por miedo al coronavirus. People that don't want to go out of their houses because they're afraid of COVID-19. ¿Cómo te sientes hoy con los exámenes de tu How vida? do you feel with the tests that you're going through? ¿Los estás pasando? Are you passing them? ¿O piensas Or are you thinking que lo mejor es reprobar el examen? that the best thing is to just fail that test? ¿Estás pasando los Are exámenes? you passing the test? ¿O quieres abandonar tu fe por el problema? Or are you trying to abandon your faith because of the problem? ¿Quieres abandonar tu fe por el You coronavirus? want to abandon your faith because of Yo COVID-19? te voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Si tú abandonas tu fe If you abandon your faith por el coronavirus, because of COVID-19, si tú abandonas tu fe if you abandon your faith por el divorcio, because of the divorce that you're going through, si tú abandonas tu fe if you abandon your faith por la enfermedad, because of the sickness, si tú abandonas tu fe if you abandon your faith por esos problemas familiares, because of the problems that in your family, si tú abandonas tu fe if you abandon your faith por esos problemas financieros because of the financial problems that you're going through, o por esos problemas en tu negocio, or the business problems that you're having, eso simplemente muestra una cosa, this will only show something que en realidad that in reality, para ti es fácil abandonar tu fe, for you it's easy to abandon your faith porque nunca has tenido fe, because you have never had faith. pero es tiempo, But it is time. es el momento It is the time en el cual pongas tus ojos where you have to set your eyes en el autor y consumador de la fe, author and consumer of our que faith, es Cristo Jesús. that is Jesus Christ. Es tiempo y el momento It is the time, it is the en moment que le digas, Señor, that you say, Lord, aquí estoy. I am here. No importa la prueba que venga, I don't care about the test that is no coming. importa la circunstancia que venga, I don't care what the circumstances that no interesa lo que está pasando en mi vida, doesn't matter what's going on in my life. no importa que el mundo se esté cayendo en pedazos, Doesn't matter if the whole world comes tumbling down. no importa que mi matrimonio se esté derrumbando, Doesn't matter if my marriage is going down. no importa que mis finanzas estén por el suelo, Doesn't matter if my finances are very yo low. voy a seguir confiando en ti, I will continue to trust in you porque sé because I know que al final de esta prueba that at the end of this trial hay un mayor movimiento de gloria en mi there vida. will be a greater movement of glory in my life. Hay una unción que me está There is esperando, anointing that's awaiting for me. que me dará la That victoria, will give me the victory. aunque ahorita no lo vea. Even though I don't see it right now. Yo sé que la victoria I know viene. that the victory is coming. Yo sé que el triunfo I know viene. that the triumph is coming. Yo sé que tú tienes pensamientos I know that you have thoughts de bien para mi vida, good for me. no pensamientos de I know mal. that you have thoughts of evil for Así me. que si este examen If this test viene de ti, comes from you, yo sé que yo lo voy a pasar, I know that I will pass porque it tu palabra fue, because your word was vamos al otro the lado. word that you gave me was Alguien puede decir go amén. to the other side. Alguien puede decir Can you amén. say amen? Alguien puede decir Can you gracias. say thank you? Alguien puede decir yo lo creo. Can you say I believe this? En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Muchas de las veces Many times Dios desea probarnos God wants to test us para ver si somos reales o no. to see if we're real or not. Porque muchas de las veces nos miramos así, Because sometimes we look like this, como esta flor. like this flower, Muchos de ustedes, plant. muchos de ustedes pensarán Many of you may think que esto es real. this is real. Se mira real,
It looks real. Tiene pétalos reales. It has some petals that look real. Le están haciendo nuevas florecitas. The new sprouts are coming out. Tiene sus hojitas abajo. It has some leaves. Mire, tiene todo, su macetita. And it's even on a pot. Se mira real, It looks real. pero la realidad es But the reality is que no es real. that it's not real. No hay vida en esta planta. There's no life in that plant. Se mira como que tiene vida, It looks like it has life, pero no tiene vida. but it has no life. Bueno, la prueba de Dios viene The test of God comes porque Dios necesita saber, because God has to know. necesita que tú sepas más bien. Well, God wants you to know. Él lo sabe. Él necesita que tú sepas God wants you to know que no puedes vivir that you cannot live por apariencia. just by appearance. No puedes aparentar ser cristiano cuando no lo eres. You can't appear to be a Christian where you're not. Pongamos atención. Pay attention to this. Puede que tú hables bien cristianol, You may speak a good Christianese. puede que hables muy bien cristianol, You may be able to speak a good Christianese. el idioma que se habla los domingos en la iglesia, The language that we speak on Sundays at church. el idioma que hablas con los hermanos cuando leen la Biblia. The language you speak with the people when you read the word. Pero cuando la realidad viene, But when reality comes, cuando la prueba when viene, the test comes, se va a saber you will know si verdaderamente eres cristiano o if you no. are truly a Christian or not. Si verdaderamente tienes fe o no. If you truly have faith or Cuando not. el coronavirus viene, When COVID-19 comes, se va a mirar si tienes fe o no. you will be tested on your faith. Cuando te avientan los papeles de divorcio en la cara, When they give you those papers of divorce and they put them on your face, se va a mirar si tienes fe o no. you will see if you have faith or not. Cuando alguien te busca pleito en la calle, When somebody in the streets wants to fight you porque no te moviste cuando la luz se puso verde inmediatamente, because you didn't move when the green light turned on, se va a saber si eres creyente o no. you will be able to see if you're a Christian or not. Cuando la persona frente a ti en la Walmart When the person in front of you at Walmart está durando mucho is taking their time porque agarró varias ropas sin etiqueta because they got a lot of clothes without a price, y tienen que ir hasta el departamento de ropa para ver los precios, and the cashier has to go all the way to where the clothes are at to see the prices, se va a mirar si eres creyente o no. you will be able to see if you're a Christian or not. Tienes que pasar la prueba. You have to learn to pass the test. Tu prueba tiene que ser pasada. The test has to be passed. Dios quiere que tú sepas God wants you to know si tú eres verdadero o falso, if you're true or you're a lie. si tú llevas su imagen o no. If you have his image or not. Él lo sabe, God knows pero Él necesita que tú sepas but God wants you to know que hablar cristianol no es that suficiente, speaking Christianese is not enough. que decir gloria a Dios de repente no es suficiente, That to say glory to God is not enough. sino que cuando vengan las pruebas a tu vida, But that when the test comes to your life, cuando venga el ataque del diablo a tu vida, the attack of the enemy comes against you, es cuando tú tienes que mirar this is where you're going to have si to see Cristo está en ti, Christ lives in you, si Cristo vive dentro de ti Christ lives in you, o no vive dentro de ti. or he doesn't. El apóstol Pablo The decía, Apostle Paul said, con Cristo estoy juntamente I am crucificado. crucified with Christ. Con Cristo estoy I crucificado. am crucified with Christ. Y ya no vivo yo. And I live no more. Yo ya morí I hace have died. mucho tiempo I atrás. have died long time ago. Ahora Now, Cristo vive en mí. Christ lives in me. No se trata de vivir de apariencia. It's not about appearance. Se trata de ser verdaderamente It's about being a true un discípulo de Jesús disciple of Jesus. que lleva la imagen de Cristo en su That vida. has the image of Christ Que in la his life. gente That people pueda mirar a Jesús en ti see Jesus in you y decir, yo no sé, and say, you know hay, what? hay algo raro en esa There's persona. something rare in that person. Yo no sé qué I será, don't know what it is. pero hay algo en él But there's something que, in this person que me llama la atención. that just catches my attention. Hay alguna paz, There's a peace that I feel when hay they're there. algún amor. I see some love there. Quizás han tratado de quitarte la paz, Many times that people have tried to rob you from the peace. tratado de hacerte la guerra. People have tried to rob you and have tried to make war against you. Pero en ese momento, But at that moment, tú les has mostrado a you Cristo. have showed Christ in you. Tú has pasado la You prueba. have passed the test. Tu maestro está orgulloso de The ti. teacher is so proud of you. Porque lo que Él te ha enseñado, Because what he had taught you, tú lo has puesto en práctica. you have practiced it. En estos momentos difíciles que vivimos, These times of difficult times, debemos pasar de la teoría we have to go from the theory a la to práctica the practice como creyentes. as believers. Así que Jesús Jesus, lo hizo a propósito. he did it on purpose. Punto número 3, porque se acabó el tiempo. Point number 3, because we have to leave the life. Punto número 3. Point number 3.
¿quién es este hombre? Who's this man? ¿Quién es este hombre? Who's this man? Marcos 4, 40 al 41. Los que leímos al principio. Mark 4, 40 and 41. Nueva traducción viviente dice. Luego él les preguntó. Nota, él ya calmó el mar, ya enmudeció y hubo paz. He had already calmed the storm and there was peace. Luego él les preguntó. Then he asked them, ¿Por qué tienen miedo? why are you afraid? ¿Todavía no tienen fe? Do you still have no faith? ¿Por qué tienen miedo? Why are you afraid? Todavía no tienen You fe. still don't have faith. Wow. Listen to that word. El miedo Fear. yo se lo paso a la gente que no conoce a Cristo. I'm giving, this message is not for the people that do not believe in Christ or don't know No, Christ. no voy a argumentar con ustedes. I will not question you. Si alguien que me está mirando tiene miedo del coronavirus, If someone there that's watching is afraid of COVID-19, ven a Cristo Jesús lo más pronto posible. come to Christ rapidly. Te lo aseguro. I assure you, Las cosas van a cambiar. things will change. Pero pongan atención. But pay attention to this. Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? Jesus says, why are you afraid? Todavía no tienen You fe. still don't have faith. 41. 41. Los discípulos estaban completamente The aterrados. disciples were absolutely terrified. ¿Quién es este hombre? Who's this man? Se preguntaban unos a otros. They asked each other, ¿Quién es este hombre? who's this man? Háganlas cara conmigo. ¿Quién es este hombre? Who's this Las man? manitas. Who's this man? ¿Quién es este hombre? Así decía. Dice, hasta el viento y las olas lo obedecen. Even the wind and the waves obey him. Pongan atención porque ya acabamos. Pay attention because we're done with this. No se pierda este punto porque aquí se va Do not miss this point. a consolidar todo. We will resume with this. Jesús Jesus, calma la tempestad he stopped the storm con tal autoridad, with such authority, con tal poder, such power, de tal forma in a great way que los discípulos, that the disciples, pongamos atención, pay attention to this. entendieron, They understood. agarraron ¿cómo se dice el memo? Agarraron They got the memo. agarraron a Guillermo, el memo. They got the memo. Pongan atención, los discípulos entendieron. The disciples understood. Dice la escritura The scripture says que cuando Jesús calma la tempestad that when Jesus stopped the storm y hubo esa paz tremenda, and there was that calmness, that peace, ellos entendieron. they understood. Tuvieron más miedo de Jesús They were more afraid of Jesus que de la misma tempestad. than the fear they had of the storm. Tuvieron más miedo de They Jesús were more afraid of Jesus que de la misma tempestad. than of the storm. Eso es algo This is something que Dios desea God desires que nosotros también entendamos. that we understand. No llames, dijo el profeta, The Bible says, don't call conspiración conspiracy a todo lo que el mundo llama conspiración. everything the world calls conspiracy. No tengas miedo de lo que todos ellos tienen Don't be miedo. afraid of what they're afraid. The Bible says Eso incluye el coronavirus. that includes COVID-19. Dice, a Jehová de los ejércitos To Jehovah your God be sea tu temor your fear. y a Él sea tu miedo. And you should be afraid of him. A Él sea tu temor Your fear should be, y a Él sea tu miedo. and you should fear him. Ponga atención. Pay attention to this. Los discípulos The disciples, estaban completamente they were aterrados. terrorized. De la tormenta tenían miedo, Of the storm they were afraid. pero de Jesús But of Jesus, estaban they aterrados were terrorized. y decían, They would say, whoa, ¿quién es este who hombre? is this man? ¿Quién es este Who hombre? is this man? Hasta el viento, Even the wind, la tempestad lo obedece. the waves obey him. Yo te voy a decir una I'll cosa, tell you one thing. hay muchos nombres There's many names que tú puedas tenerles miedo el día de hoy. that you can be afraid of. El cáncer, Cancer, el coronavirus, COVID-19, la pobreza, poverty, la soledad, loneliness, el divorcio, divorce, el rechazo. rejection. Pero por encima de todos esos nombres, Over all those names, hay un nombre there's a greater name. que está por encima de esos nombres. A name above all names. Y ese es el nombre de It's Jesús, the name of Jesus. en el nombre del cual It's the name toda rodilla se doblará, that every knee shall bow to. toda lengua And confesará all tongue will confess. que Jesucristo Jesus
es Señor, is Lord, para gloria de Dios Padre, glory of God, por encima de cualquier cosa above everything que tú puedas tener temor. that you can fear. A Dios sea tu Your temor fear should be to God. y a Él sea tu Your miedo. fear should be to Him. No temas lo que la gente Don't be teme. afraid of what others are afraid. No temas lo que la gente sin Dios teme. Don't fear what a world that has no God fear. A Dios sea tu temor. Your fear should be to God. A Él, solo a Él sea tu miedo. Fear should be to Him. Antes que Jesús calmara la tormenta, Before Jesus calmed the storm, los discípulos tenían temor en la the tormenta. disciples were afraid. Pero después But after, les quedó claro it was clear to them, que alguien más poderoso que la tormenta someone that was more powerful than the storm estaba con ellos. had arrived. Alguien más poderoso Someone more powerful que la tormenta de tu than the vida. storm in your life. Alguien más poderoso Someone more powerful que la enfermedad de tu than vida. the storm of your life. Alguien más Someone poderoso more powerful que el coronavirus than COVID-19 que te ha atemorizado tu vida. that has caused you fear. Alguien más poderoso Someone more powerful que los odiadores de tu than vida. the haters of your life. Que las que personas que critican tu The vida. people that criticize you. Que las personas que menosprecian tu The vida. people that belittle you. Alguien más There's poderoso somebody more powerful. está contigo. Someone that is with you. Y lo más hermoso de It esto, was more beautiful and precious que than this. no importa qué tan fuerte la tormenta No era, matter how big the storm was. Jesús Jesus, en todo tiempo, in all time, en todo in momento, all time, había estado con ellos. He had been with them. No los había dejado, He had not abandoned them. no los había dejado por un He had momento. not abandoned them for a Él moment. siempre había estado con ellos. Always with them. Jesús dijo, Jesus said, yo estoy contigo I am with you todos los días all the days de tu vida of your life hasta el fin del till mundo. the end of the world. No importa la tormenta que It atravieses, doesn't matter the storm that you're going through, la prueba que estés pasando. the trial that you're going through. Jesús está contigo Jesus is with you. y más poderoso es And even more powerful, el que está the contigo one that is with you. que el que opera en la tormenta del The mundo. one that operates in the storm of the world. Si tú crees esta palabra, Believe this word. escribe amén. Write down amen. En tu hogar grita In amén. your home say amen. Eso quiere decir, This means, así es, this means amen. así sea. It is. Lo recibo I receive it. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amen. Amen. Más poderoso More power que la tormenta than the storm. es Jesús. Más poderoso Jesus. que la tormenta es Jesús. More powerful than the storm Pero, is Jesus. pero pongan atención. But pay attention to this. Jesús se fue a dormir Jesus went to sleep porque era humano. because he was a human. Pero después se despertó But then he woke up y durmió a la tempestad and he made the storm stop porque era divino. because he was divine. Jesús se fue a dormir He went to sleep. Jesus went to sleep porque él era humano. because he was human. Pero después se despertó But then he got up y él mandó a la tempestad a dormir and he sent the storm to sleep porque él era divino. because he was divine. Pongan atención. Pay attention to this. Tú sabes You know con quién tú estás tratando. who you're dealing with. Tú sabes con quién tú estás Do tratando. you know who you're dealing with, church? Me da la impresión, It comes to me like I feel like que hay muchos creyentes there's many Christians que no tienen idea that have no idea con quién están tratando. of who they're dealing with. Me da la impresión It comes to my attention que hay muchas personas that there's a lot of people que asisten a las that iglesias, just assist a church que tienen tiempo profesando fe en that Jesucristo, profess faith in Christ. que se hacen ser llamar cristianos They call themselves Christians y cargan una Biblia. and they carry a Bible with them. Pero me da la impresión But this comes to my de attention que muchos de that nosotros many of us que están mirando, that are watching, que están congregándose en diferentes that are lugares, congregating in different places, que se llaman cristianos, they're called Christians. no saben They don't know. con quién están You don't tratando. know who you're dealing with. Tú conoces, sabes quién es Jesús en realidad. Do you truly know who Jesus is? Pon atención. Pay attention. ¿Sabes tú quién es Jesús en You realidad? know who Jesus is in reality. Jesús nació de acuerdo a la Biblia, According to the word, Jesús nació de una virgen.
Jesus was born out of a virgin. llamada María, Her name Mary, por obra del Espíritu Santo. by the Spirit of God. Así que Jesús So Jesus es la persona is the person, más extraordinaria the most extraordinary person que jamás haya existido. that has ever existed. Le pido perdón a usted, I ask you to forgive me porque yo me quiero referir a Jesús. because I want to refer to Jesus. Quiero explicarle a usted quién es I Jesús, want to explain to you who Jesus is. pero sé But I know que me voy a quedar corto, that I will fall short porque Jesús es tan inmenso, because Jesus is so immense. Él es tan He grande, is so great. Él es tan He is poderoso, so powerful. que mi mente infinita, And my fine mind, mi mente limitada, my limited mind, no alcanza a will comprender not be able to understand la magnitud the magnitude, de la gloria, the glory, del poder the power de Cristo of Jesús. Christ. Así que discúlpeme de antemano, So I apologize pero for him. Jesús nació de una virgen Jesus was born to a virgin llamada María, by the name of Mary, por obra del Espíritu by Santo. the Spirit of God. Así que Jesús es la persona Jesus is the person, más extraordinaria the most extraordinary person que jamás haya that existido, has ever existed, con dos naturalezas with two natures en una sola persona. in one person. La naturaleza humana The natural human person es la naturaleza divina. and the divine person. Por eso Jesús, This is why Jesus, pongamos atención, pay attention to this. se fue a dormir He fell asleep porque Él es humano, because he is a human, pero después puso la tempestad a dormir but he stopped the storm porque Él es divino. because he is divine. Por eso nació de una virgen, He was born by a virgin porque Él es humano, because he is human. pero a la misma But vez, at the same time, póngame atención, pay attention. Jesús creó a la virgen Jesus created de donde Él nació, the virgin where he was born from. porque antes que María fuese, Because before Mary was, Jesús ya era. Jesus was already. Desde el principio, He was from the beginning. Jesús creó todas las Jesus cosas, created all the things, visibles e invisibles. visible and invisible. Ser tronos, dominios, potestades, todo fue creado por He Él. created everything. Pongan atención, Pay attention. aún los animales Even the animals que estaban ahí en el establo donde Él nació, that were at the stable where he was born. miraron a Jesús nacer. They saw Jesus was born. Pero antes de que Jesús naciera, But before Jesus was born, Él había creado todo he animal had created all the animals y toda planta del campo. and all plants. Jesús tuvo sed Jesus was thirsty por ser humano, because he was human. pero también pudo caminar por encima del agua porque es divino. But he also was able to walk on top of water because he is God. Jesús tuvo hambre He was hungry porque es humano, because he was human. pero también pudo alimentar a 5,000 personas, But he was also able to feed 5,000 people sin contar las mujeres y los without niños, counting children and porque women, es divino. because he is divine. Fue humano Jesús He was a human para morir, to die. pero fue divino He was divine para levantarse de entre los muertos to rise from the dead, y vencer la muerte con gran victoria. to overcome death. Pongan atención, Pay attention. quizás usted no sabe, Maybe you don't know. así como los discípulos no sabían Just like the disciples did not know con quién who usted está tratando. you're dealing with. Usted quizás no ha entendido You might not understand con quién usted está who tratando. you're dealing with. Jesús es el creador del mundo. Jesus is the creator of the world. Todo lo que existe fue creado por Él. Everything that exists was created Y by him. sin Él, And without him, nada de lo que ha sido hecho none of what has been done hubiese sido hecho. would have been done. Aún usted Even you, fue creado por Él. you were created by him. Antes de que usted naciera, Before you were born, antes de que usted viniera a esta tierra, before you would come to this earth, Jesús ya le había conocido. Jesus has known you before. Así los discípulos no lo entendían, quizás usted tampoco. Disciples didn't get this, but Ah, you might not entendido. get this either. ¿Con quién usted está tratando? You might not know who you're dealing with. Jesús como hombre Jesus as the man, nos puede tocar a nosotros, he can touch us. pero como divino But as a divine puede person, tocar al Padre he can touch the Father, para unir al Padre con to nosotros. unite the Father with us. Ese es el Cristo. This is the Christ. Ese es el Cristo This is the Christ que usted y yo that we quizás no hemos entendido. have not understood. Un Cristo A Christ extremadamente extremely poderoso. powerful. Él es He todopoderoso. is all powerful. Y quizás usted y yo no lo hemos We entendido. might not understand this.
Hemos limitado el poder de We have Dios. limited the power of God. Hemos menospreciado el poder de Dios. Belittled the power of God. Hemos quizás puesto a un lado el poder de We Dios. might have just put aside the power of God. Mas, sin embargo, en esta hora, But in this hour, quiero que usted entienda una I cosa. want you to understand one thing. Él es todo He is all poderoso. powerful. Usted y yo hacemos bien We do good en confiar en Él, in trusting in Him. completamente en Él. Completely trusting in Him. Por encima del coronavirus, Over coronavirus, por encima del cáncer, on top of cancer, por encima de los problemas de la vida, above the problems that we have in life, por encima de la escasez, above need, por encima de la mala economía, above the bad economy, por encima de los ataques del enemigo. above all the attacks of the enemy. Usted y yo hacemos bien, We do good. aunque la gente nos traicione, We do good in trusting in Him, even if people are betraying us, aunque la gente te dé la espalda, even if people give their back to you, aunque tú hayas ayudado a alguien even if you help someone. y cuando tú necesitabas no hubo quien te When ayudara. you needed something, nobody was there to help you. Haces bien You do good en confiar en Él. in trusting in God. Haces bien en confiar You en do Él. good when you trust in God. Porque Él es Because todopoderoso He is all powerful. y Él está probando nuestra vida. He's testing our lives. ¿Qué hace usted What do you do cuando cocina carne del horno? when you bake a food in the oven? Quizás se mira bien por fuera, It may look good from the outside, pero por dentro está cruda. but in the inside it's still raw. ¿Qué hace usted? What do? La vuelve a meter al horno You put it back inside the oven para que se cocine bien. so it'll be baked correctly. Dios Correctly. nos God. pasa por la prueba, God is passing us through the test. nos pasa por el horno de la prueba. Is passing us through that furnace of test. Y si Dios mira que todavía And if God sees tenemos apariencia de verdad, that we have the appearance of that we are real, tenemos apariencia de que somos cristianos, and we just have the appearance that we're Christians, pero si Dios mira que por dentro estamos crudos, but if God sees that inside of you you're still raw, Dios nos volverá a meter una vez He más will take you and put you in that oven again, al horno de la prueba. in that oven of test, Porque Dios quiere que nos cocinemos because bien. God wants you to be cooked rightly. ¿Sabes qué te da paz You know what brings peace to you en tiempos difíciles? in difficult times? ¿Sabes qué te da paz en tiempos de You coronavirus? know who brings peace in your heart when there's COVID-19? El saber, The peace that you will know, el saber y el conocer to know and recognize quién es who Jesus el que tiene el control en tu vida. is and who who has control of you. El saber y entender To know and understand con quién tú estás tratando. who you're dealing with. Quiero hacer una oración por ti. I want to do a prayer with you. Confía en Trust Dios. in God. No temas. Do not be afraid. Una oración, pastor. Let's do a prayer. I want you to go back a little where it says, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" To be afraid is to have no faith. So you cannot be afraid. You have to trust in God. En el versículo que leíamos en el 40 les preguntó, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué les dijo? ¿No tienes fe? ¿No tienes fe? Te está diciendo el Señor que si tú tienes miedo, tú no tienes fe. Entonces tú no puedes decir que tú crees a Dios o tú le crees a Dios o tú estás confiando en Dios si tú todavía tienes miedo de cualquier situación o de cualquier enfermedad. If you are still afraid of sickness, if you're still afraid of circumstances, of problems, you're showing the lack of faith. That's why He told his disciples, hey, are you still afraid? So then if you're afraid, then you still have no faith. Amén. I want you to have faith and trust in me. That's what Sí. God was telling. That's what Jesus was saying. Lo que Jesús le estaba diciendo, quiero que tengas fe, porque si tú tienes miedo, tú no tienes fe. Entonces, amada iglesia, si tú todavía tienes miedo al coronavirus, si tú todavía tienes miedo a los problemas, si tú todavía tienes miedo a las situaciones, el Señor te está diciendo, todavía no tienes fe. Todavía tienes fe. Todavía no estás confiando en mí. Amén. If you're still afraid of divorce, if you're still afraid of the problems, if you're still afraid of COVID-19, God is telling you this night, He's telling you, you still don't have faith? Haven't you seen my works? Haven't you seen what I've done? And you still have no faith in me. That's what God is telling you. Tonight, it's time to recover our faith. Gracias, Jesús. Amén. Hoy, en esta noche, es tiempo de recobrar la fe. Amén. Y hacer a un lado el temor. Hacer a un lado. Dios te está diciendo que si tú tienes miedo, tú no tienes fe. Sí. God is telling you, if you are afraid, you have no faith.
Amén. And I want to restore your faith this night. This is what the Lord is telling you. Así mismo. God is telling you He's going to restore your faith this night. If you want your faith to be restored, lift your hands right there where you're at. Si usted quiere que su fe se restaure, que su fe crezca, levante sus manos ahí donde está. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido en esta hora, Padre Santo, Gracias, mi Dios, papá. que tú, Padre Santo, añadas más fe a nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Añade fe a nuestra fe, Señor. Father, Jesús. increase our faith, Father God. Father God, we cast out fear, Father God, in Jesus' name, because we know that if we have fear, we have no faith, Father God. And tonight, Father God, you taught us in your word, Father God, to trust in you. Sí, In Jesús. Jesus' name, we rebuke and we cast out the fear, Father God, from our lives, from our families, Gracias, Father God, papá. in Jesus' name. En esta hora, Padre, echamos fuera el temor, Padre Santo, y tú aumentas nuestra fe, papá. En el nombre de Jesús, yo declaro hijos de Dios llenos de fe. I declare men and women that are courageous and they're full of faith. You that you have been fearing, you that you've been afraid that you're going to get sick or your children are going to get sick. I declare faith over your life. Declaro fe sobre tu vida. Tú que tienes miedo a la enfermedad, tú que tienes miedo a sentirte solo, sola, a que te deje una persona, a que te deje tu esposo, deja fuera ese temor, porque lo que tú temes te sobreviene. Stop being afraid, because when you're afraid, you call things upon yourself. In Jesus' name, I declare you free. In Jesus' name, I declare you are courageous, you are bold. In Jesus' name, you are trusting in the Lord. You should not be afraid. Estás confiando en el Señor y no tendrás miedo más. En el nombre de Jesús, yo declaro libertad. I declare freedom of that spirit of terror, of fear. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, amada iglesia. Dios le bendiga, amado amigo, amado hermano. El Señor le bendiga. Reciba esta palabra, séllala en su mente y corazón. Y es tiempo de tener fe. It is time to have faith. I declare that you, in your home, faith is all over your faith is all over your family members. Faith is all over your children. Your children see a woman in faith in you. A woman of faith. Your children, your husband sees a woman of faith, not fear, a woman of faith. Amén. Tu familia mira una mujer de fe, una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer que no se quiebra, que no se dobla. Yo declaro que tu mujer, tú eres valiente. Yo declaro que tu mujer, tu estima se levanta en el nombre de Jesús. Yo declaro que tu mujer, eres una mujer poderosa en el Señor. Eres un hombre valiente, esforzado en el Señor. You are a woman of faith. You are a man of faith. And your children will see your example. And they will not be afraid. They will trust in the Lord like you trust in the Lord. Jesús. Ellos confiarán en el Señor como tú confías en el Señor. Dios te bendiga. God bless you. We love you. We continue to pray for you. We invite you to come Thursday to congregate with us. This Thursday at 7 o'clock. We will be at ICA. We will be at the church. Jeremy's going to put up the address, so that if you don't know where to go, he will put the address right now. Germán va a poner la dirección de la iglesia para aquellos que no saben la dirección de la iglesia. Yo les pido que nos visiten. Este jueves tenemos servicio en la iglesia. This Thursday we have service at church. So come and join us to worship God. Amen. Come and receive a word. In-person service. Come in person. If you live in the Bryan College Station area, come and join us to worship God. Si tú vives en Bryan y College Station, te invito a que venga con nosotros a adorar al Señor. Y los que viven lejos, vamos a conectarnos en Facebook Live. And if you're not from College Station Bryan, connect with us through Facebook Live. Amén. Así mismo es. Les amamos a todos. Amen. We love you. Les bendecimos. We bless you. Have an awesome evening. Les bendecimos. Tengan una buena noche.